Muy buenos días, compañeros y licenciadas de la clase de actuaria. Mi nombre es Michael Padilla y en la siguiente presentación hablaremos acerca de las pensiones y jubilaciones a nivel global. Sabemos que son componentes clave para el bienestar económico y social de las personas en todo el mundo, pues estos sistemas están diseñados para garantizar que los individuos puedan mantener un nivel de vida adecuado cuando ya no estén en edad o condiciones de trabajar. Por otra parte, pues a nivel global existen diversas modalidades de pensiones dependiendo de las políticas gubernamentales, las características del mercado laboral y los sistemas económicos de cada país. A continuación, los siguientes compañeros, Edgar Chávez, Cintia Garrido, Jonathan Díaz y Jocelyn Calix, nos hablarán más detalladamente acerca de las pensiones y jubilaciones a nivel global. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, licenciada Libre. Mi nombre es Edgar Chávez, pertenezco al grupo número 1, cuyo tema es la problemática en el sistema de jubilaciones y pensiones a nivel global. Bien, antes de comenzar con esta exposición, vamos a hablar un poco acerca de los objetivos, ya que a raíz de estos nos podemos identificar y nos podemos guiar a lo largo de nuestra exposición. Como objetivo general tenemos lo que es identificar los principales problemas, así como las causas y efectos que se padecen en el mercado laboral. Las personas adultas mayores sin pensión o jubilación contributiva, así como su escasez y desigualdad de los sistemas de pensiones. El limitado acceso a los servicios de salud de calidad y la ausencia de políticas efectivas de prevención de enfermedades y desarrollo social, resultante de la caída de ingresos al final de la vida productiva, a fin de mostrar las causas que generan la problemática y analizar los efectos que ésta provoca, implementando una propuesta de atención viable que identifique una alternativa de solución a nivel global. Como objetivo específico tenemos también lo que es estudiar la problemática de desigualdades en los sistemas de pensiones y cómo solucionarlo. Mencionar los obstáculos legales, económicos y administrativos que dificultan la incorporación de los trabajadores en los esquemas de jubilación. Y promover el conocimiento sobre la importancia de ahorro y las contribuciones del sistema de pensiones desde una edad temprana, tanto para trabajadores formales como a informales. Muy bien. Ahora bien, dándole seguimiento a estos objetivos, vamos a comenzar comentando e identificando cuáles son los principales problemas, así como las causas y efectos que se padecen en el mercado laboral. Hablaremos acerca de 5 factores amenazantes, los cuales son: número 1, envejecimiento de la población; número 2, bajos niveles de cotización; número 3, desempleo y precariedad; número 4, crisis económica; y número 5, cambios climáticos. Lo cual a lo largo de esta presentación mis compañeros irán tocando más a fondo, detalle a detalle, sobre cada uno de estos factores y tocando temas estadísticos y entrando un poco acerca de cada país. Ahora, sin más que decir, vamos al factor número 1, lo cual es el envejecimiento. El envejecimiento de la población es uno de los mayores desafíos económicos, sociales y políticos en el siglo XXI, con implicaciones profundas a nivel global. Este fenómeno afecta principalmente a países desarrollados, pero también está comenzando a extenderse a naciones emergentes. Ahora bien, la causa principal es una combinación de factores, los cuales son la disminución drástica de las tasas de natalidad y el aumento sostenido de la esperanza de vida. Por ejemplo, vamos a hablar un poco acerca de España. España ha pasado de tener una edad media de 29 años en 1975 a más de 44 años en el 2020. Con una tasa de fertilidad de apenas 1,3 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo, y una esperanza de vida que supera los 83 años. Esto quiere decir que la proporción de personas mayores de 65 años crece año tras año. En el año 2000 había unos más o menos 5,7 millones de personas mayores en España. En el 2021 esa cifra superaba los 9 millones y continúa aumentando. El impacto de este cambio demográfico es especialmente evidente en los sistemas de pensiones y jubilaciones. ¿Por qué? Porque los modelos de reparto donde las pensiones de los jubilados se financian con las contribuciones de los trabajadores activos, o sea, el envejecimiento supone un grave desequilibrio, con menos trabajadores y más jubilados. Ahora bien, los déficits crecen, obligando a los gobiernos a buscar soluciones como aumentar impuestos, reducir prestaciones, retrasar la edad de jubilación o recurrir al endeudamiento
y quitar los beneficios, reducir los beneficios. España no es un caso aislado, este mismo tema se repite en gran parte del mundo desarrollado. Digamos de que para el 2050 habrá en promedio 76 personas mayores de 65 años por cada 100 personas en edad de trabajar. En estos países una carga difícil de sostener. En Japón, por ejemplo, vamos a hablar de Japón, ya que Lali tiene la hermana allá. Es un fenómeno aún más agudo, con una esperanza de vida de 84 años y una tasa de fertilidad de 1,3 hijos por mujer. Una población está en rápido declive. Actualmente hay 48 jubilados por cada 100 trabajadores, pero se espera que esta cifra supere los 75 para el 2050. Esta situación ha obligado a Japón a tomar medidas drásticas como aumentar la edad de jubilación y fomentar que las personas mayores sigan activas laboralmente. En Europa, Italia y Alemania enfrentan retos similares. Italia destina casi el 16% del PIB de sus pensiones, y su población envejecida pues pone una pensión inmensa sobre sus finanzas públicas. Alemania, aunque ha adoptado políticas para fomentar la natalidad y atraer inmigrantes, también ha tenido que aumentar gradualmente la edad de jubilación hasta los 67 años para mantener su sistema un poco sostenible. Estados Unidos y China también enfrentan desafíos significativos porque aunque la inmigración de Estados Unidos ha radicalizado el envejecimiento, pues enfrenta problemas de financiamiento que si no se solucionan agotarán sus reservas para el 2034, más o menos, va siendo aproximado. Por su parte, China, hasta que hace poco se beneficiaba de una población joven, podemos decir que ahora se enfrenta a una crisis demográfica derivada de décadas, política del hijo único. En el 2050 se espera que su población mayor de 65 años alcance los 330 millones, poniendo en peligro su crecimiento económico y su joven sistema de pensiones. ¿Qué pasa con este fenómeno? No solo tiene efectos económicos, sino que también afecta la estructura social y la cultura de los países. Las personas mayores tienden a necesitar más ciudadanos de salud y asistencia, lo que incrementa los gastos públicos también en estos sectores. Además, la soledad y el aislamiento social son problemas crecientes en las sociedades con familias nucleares más pequeñas y redes de apoyo debilitadas. En respuesta, algunos países están comenzando a innovar, como Suecia, combina pensiones públicas con cuentas individuales obligatorias, permitiendo mayor sostenibilidad, mientras que Dinamarca ha implementado programas de envejecimiento activo que fomentan el empleo en personas mayores. Las posibles soluciones para el factor de envejecimiento poblacional incluyen fomentar la natalidad, es decir, que aumente la población con políticas con ayuda económica, permisos de maternidad y paternidad más extensos y acceso accesible a la guardería. Número 2. Promover la inmigración. Esta es otra estrategia clave, especialmente en aquellos países de natalidad extremadamente baja. Además, adaptar los entornos laborales para que las personas mayores puedan seguir trabajando, invirtiendo en formación continua y flexibilidad laboral también puede ser esencial. Por último, se necesita reformar los sistemas de pensiones hacia modelos híbridos que combinen una seguridad pública y ahorro privado, distribuyendo los riesgos entre las generaciones. Ahora bien, el envejecimiento poblacional, aunque puede ser complejo, es también una oportunidad para reflexionar cómo queremos construir nuestras sociedades en un futuro. Es un desafío que requiere soluciones innovadoras, sí. También se necesita la cooperación internacional y un cambio de mentalidad, una mente más abierta que reconozca que las personas mayores como un recurso valioso, son un recurso valioso y no solo son una carga. Si los países actúan con visión, pueden convertir este problema en una gran oportunidad para crear economías más inclusivas y también más resilientes y que se puedan sostener de una manera más fuerte. Muchas gracias. Hola, buen día licenciada y compañeros, mi nombre es Cintia Garrido y formo parte del grupo número 1. Yo les voy a estar hablando acerca de dos factores que influyen en la problemática de los sistemas de jubilaciones y pensiones. El primero de ellos pues es el factor de bajos niveles de cotización. Ese factor pues representa lo que es un desafío clave en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y jubilaciones, tanto en esquemas públicos como en esquemas privados. Y la problemática se centra
pues cuando surge, ¿verdad?, que las aportaciones de los trabajadores al sistema de pensiones son insuficientes. Insuficientes pues para garantizar el ingreso adecuado, ¿verdad?, al momento de su jubilación o de su retiro laboral. Algunas de las causas que forman parte de lo que es este factor pues son, número uno, la alta informalidad laboral. Y es que en muchas economías emergentes un gran porcentaje de la población trabaja en el sector informal, donde no existen aportes obligatorios al sistema previsional, y lo cual viene a reducir lo que es la base de cotizantes activos y genera pues lo que es un déficit para financiar a los jubilados actuales. Por ejemplo, un vendedor ambulante. Como sabemos, esas personas suelen trabajar pues sin tener lo que es un contrato formal, ¿verdad? Y por eso no están registradas ante pues las autoridades laborales ni tributarias, por lo cual esas personas pues carecen de lo que son los beneficios aplicables, como ser servicios médicos o las aportaciones a jubilaciones. También otra causa que influye bastante en ese factor pues son lo que son los bajos salarios. Y es que, como sabemos, las contribuciones al sistema de pensiones pues suelen ser mínimas, ya que estas están directamente ligadas pues al salario. Y esto implica lo que son menores ahorros acumulados en esquemas individuales. Y esto pues lo que hace es que debilita el financiamiento del sistema. Y es que con ingresos tan bajos pues las personas se ven prácticamente obligadas a priorizar necesidades inmediatas sobre el ahorro pues para su jubilación. Y de esta manera pues se exponen a una precariedad en la vejez, ya que pues esto también implica lo que es pues no tener ahorros acumulados, ¿verdad?, a la hora de nuestro retiro laboral. También tenemos lo que es la falta de cultura previsional, y es que muchas personas desconocen hoy en día cómo funciona el sistema de jubilaciones y pensiones, qué opciones hay disponibles o cuál es la importancia de cotizar de manera regular, especialmente para los jóvenes, ya que la idea pues de ahorrar para la jubilación a muchos les puede parecer un poco irrelevante. Dentro de los impactos o efectos que tenemos que causan lo que son los bajos niveles de cotización, pues tenemos en los jubilados actuales. El impacto que causa es que en sistemas de reparto los bajos aportes lo que hacen es venir a generar pues déficits financieros, y de esta forma pues se dificultan lo que es el pago de las pensiones a la población jubilada actualmente. También tiene efectos, en los futuros jubilados. Por ejemplo, los trabajadores que no cotizan lo suficiente enfrentan a riesgo pues de tener pensiones muy bajas, o incluso muchos de ellos no califican para recibir una pensión. Y también tenemos lo que es la presión sobre el gasto público. Y esto se causa porque los gobiernos pueden verse obligados a subsidiar pues a quienes no logran financiar su jubilación, incrementando la presión sobre los presupuestos públicos. Y por último, el efecto que causa pues es la desigualdad en la vejez, y es que los bajos niveles de cotización amplían la brecha entre quienes tienen acceso a una pensión digna y quienes dependen pues de ingresos limitados o de sus familiares. Dentro de las posibles soluciones para darle solución, ¿verdad?, a esta problemática, tenemos lo que es la formalización del empleo. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues promoviendo políticas que incentiven la formalización laboral, en donde pueda aumentar la base de cotizantes. También tenemos otra solución que podrían ser los subsidios o incentivos fiscales, ofreciendo lo que son beneficios para que los trabajadores de bajos ingresos o independientes puedan cotizar a lo que es al sistema de pensiones. También tenemos lo que es la educación financiera, y es que fomentar la cultura previsional para que las personas comprendan la importancia de ahorrar para la jubilación desde temprana edad es fundamental, al igual que lo que son los diseños de sistemas flexibles, y es que crear esquemas de concientización, ¿verdad?, adaptados a los trabajadores con ingresos variables o temporales. ¿Esto qué quiere decir? Que el fortalecimiento de los niveles de cotización pues es clave para garantizar la sostenibilidad y la equidad de los sistemas de pensiones a largo plazo. Y como una aportación, pues quiero hacerles saber, ¿verdad?, que dentro de uno de los países con niveles de cotización más altos nos encontramos a lo que es Francia.
que tiene una tasa total de cotización del sistema del 28 al 30% del salario bruto. Y la distribución es que los empleadores contribuyen más del 17 o el 20% y los empleados pues solo contribuyen el 10%. También tenemos Italia, que la tasa total de contribución es del 33% y la distribución está en que los empleadores pues el 24% y los empleados el 9%. Estos tienen un sistema de reparto, principalmente está financiado por aportaciones obligatorias. Y dentro de los países con cotizaciones más bajas pues tenemos lo que es Estados Unidos, que la tasa total de cotización es del 12.4% y la distribución pues es equitativa, en donde tanto empleados como empleadores pues tienen un 6.2% y principalmente está financiado por los impuestos que pagan. Y como les venía diciendo, ¿verdad? Estos son algunos de los países que su sistema de cotización al sistema de pensiones es más alto y pues al sistema de cotizaciones pues es más bajo. A continuación también les voy a hablar acerca de el siguiente factor. El siguiente factor que les voy a hablar pues es el de cambios climáticos. Como sabemos a nivel global, pues los efectos del cambio climático son cada día más frecuentes y sus consecuencias en la vida de las personas, su salud y bienestar pues es más dramático. Y es que la creciente proporción de personas mayores está cada vez más expuesta a ciertos riesgos, en especial en aquellos países de ingresos medios o bajos, que son pues considerados los más vulnerables a los impactos del cambio climático. Eventos climáticos como las inundaciones y sequías pues pueden destruir lo que son infraestructuras y empleos. Y de este modo pues afectan lo que son las contribuciones al sistema de pensiones. Dentro de las causas que están pues en estos factores está lo que es la deforestación, ¿verdad? Como sabemos es una de las principales causas de la degradación ambiental y genera lo que es impactos significativos en los ecosistemas. También tenemos lo que es el crecimiento urbano, y es que al incrementar la población también incrementa lo que es el uso de energía eléctrica y materiales, y de esta forma pues se aumentan lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, pues debido al aumento de la actividad industrial y pues al uso de vehículos. Dentro de los efectos o impactos que tenemos de los cambios climáticos, pues tenemos los eventos climáticos extremos, como por ejemplo las olas de calor y las inundaciones. Y es que estas afectan desproporcionadamente a lo que son las personas mayores. Y esto provoca una elevación en los costos de atención médica y presiona las finanzas tanto públicas y privadas que sostienen pues los sistemas de pensiones y jubilaciones. Y también pues afecta lo que es en el cambio de la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas adversas pues pueden reducir la calidad de vida, afectando las proyecciones actuariales pues de los sistemas de pensiones. También tenemos lo que es la migración y desplazamiento. Y es que los movimientos de población por desastres climáticos pueden alterar lo que es la demografía laboral, dejando sistemas de pensiones con menos contribuyentes en pues ciertas regiones, como por ejemplo en las regiones que esas personas deciden irse e emigrar para otras. Dentro de las posibles soluciones que tenemos sería lo que es la inversión sostenible, y es que los fondos de pensiones deben de diversificar pues sus inversiones hacia sectores sostenibles y resilientes al cambio climático, como energías renovables, infraestructura verde o tecnologías limpias. Y también deben de asegurar que las oficinas, bancos y otros servicios relacionados con las pensiones pues puedan operar incluso después de desastres naturales. Todo esto para que nuestros jubilados, ¿verdad?, pues puedan ir y hacer sus trámites aunque estemos pues frente a una catástrofe. Muchas gracias y los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Jocelyn Calix y a continuación le hablaré sobre la crisis económica y cómo esta está profundamente relacionada con los problemas en los sistemas de jubilación y pensión a nivel global. Y también cabe resaltar que para que los sistemas tengan una estabilidad dependen también de la economía y la demografía del país en donde estén.
Y pues para comenzar la exposición quiero enfocarme en 3 puntos claves basados en la crisis económica, que serían sus causas, sus efectos y bien las soluciones que se dan hasta este tipo de casos. Y pues empezaré hablando sobre las causas de la crisis económica y su impacto en pensiones. Como primer punto tengo la desaceleración económica, que esto surge cuando la economía crece lentamente o entra en recesión. Bueno, también cuando los ingresos fiscales disminuyen, lo que reduce la capacidad del Estado para financiar pensiones. Como segundo punto tengo el envejecimiento, pues en muchos países desarrollados como Japón, Alemania e Italia, donde la probabilidad de vida es alta, la población envejece rápido. Entonces, esto lo que causa es el aumento de la cantidad de jubilados que dependen de las pensiones, y también al mismo tiempo disminuye el número de trabajadores que contribuyen al sistema. Es decir, hay un desequilibrio porque hay muchas personas jubiladas y pocas personas trabajando. También el desempleo y la precariedad laboral es mi tercer punto, que es la crisis económica que generan algunos altos niveles de desempleo o empleos informales, reduciendo las contribuciones a los fondos de pensiones. A continuación, les mencionaré sobre los efectos de los sistemas de jubilación y pensiones. Como primer efecto de estas causas de crisis económica tenemos la insostenibilidad financiera, que esto ocurre como en países como Grecia y España, donde la crisis económica se hizo evidente que los sistemas de pensiones eran insostenibles, es decir, que los fondos no alcanzaban para cubrir las necesidades de las personas que ya habían cumplido el proceso de jubilación o que ya estaban en el proceso de jubilación. Como segundo punto tenemos la reducción de beneficios. Bueno, los gobiernos, como en el caso de Chile, han reducido beneficios o aumentado la edad de jubilación para aliviar las presiones o bien aliviar el sistema de jubilación y pensiones. Como tercer punto tengo la desigualdad, que es las crisis que tienden a afectar más a los trabajadores de bajos ingresos, es decir, quienes trabajan menos o quien tiene menos capacidad de ahorrar para su jubilación, exacerbando la desigualdad económica y que les impida a ellos tener su ahorrito. También tenemos las soluciones planteadas para estas crisis, y la primera es las reformas estructurales. Pues sabemos que países como Suecia han implementado sistemas mixtos, contributivos y privados que ajustan automáticamente los beneficios según la esperanza de vida y la economía del país o de las personas a las cuales entran estos sistemas de pensión. También tenemos como segundo punto de las soluciones el fomentar el ahorro privado. En Estados Unidos y en Australia promueven esquemas de ahorros individuales como SER 401k o fondos Supernation. El término Supernation, hace referencia a un sistema de ahorro. Bueno, ¿en qué consiste este sistema de ahorro? Pues este sistema es utilizado comúnmente por los países como decir Australia, donde los fondos de ahorro o Supernation son cuentas específicas donde los empleadores o bien en algunos casos los empleados hacen como un ahorro, hacen como contribuciones. Estas contribuciones pueden ser específicas, pueden ser obligatorias o voluntarias, con el objetivo que ellos hacen estas contribuciones de ahorrar y de acumular para el retiro. También tenemos la diversificación de ingresos. Bueno, los gobiernos a veces buscan lo que son nuevas fuentes de financiamiento. Y como estos financiamientos pueden ser como los impuestos, pueden ser progresivos o las inversiones en fondos de soberanos. Que sabemos que los soberanos son un tipo de préstamos que consiguen los países cuando tienen alguna precariedad. También tenemos la incentivación de la natalidad y la inmigración para contrarrestar el envejecimiento, pues esto lo hacen con la finalidad de que las personas no se vayan del país y sigan siendo una fuente de ingresos
en su mismo país, y esto incentiva el crecimiento poblacional, que hay países que muchas personas ya no creen en la sobrepoblación y pues no lo utilizan, y hay países como ser Francia o Canadá que incentivan a lo que es la inmigración y la gestación. También tenemos países afectados en Europa, que serían España, Francia y Grecia, que enfrentan problemas graves de sostenibilidad en sus sistemas de pensiones debido al envejecimiento y las crisis financieras. En América Latina tenemos a Chile. Bueno, Chile es un pionero en las reformas privadas. ¿Por qué? Porque enfrentan críticas por la insuficiencia de las pensiones. Es decir, Chile no tiene muchas pensiones, entonces un pionero en reformas privadas, como decir, fondos de pensiones donde las personas ahorren de manera privada, porque el país no puede hacerlo de forma pública. También tenemos Asia. Japón y Corea del Sur, que se encuentran dentro del continente asiático, luchan con una población que envejece rápidamente y la tasa de natalidad es muy baja. Entonces, estas crisis económicas son causadas por ese tipo de factores. Tenemos que en Estados Unidos, aunque tienen un sistema diverso, enfrentan retos en el financiamiento social. Quiere decir de que no hay seguridad social y que muchas personas no tienen dinero para financiarse socialmente. Y en resumen, para concluir este tema, tenemos que las crisis económicas agravan la presión sobre los sistemas de pensiones, haciendo necesario implementar soluciones estructurales, sociales y económicas para garantizar lo que es la sostenibilidad de estos sistemas de pensiones y jubilaciones. También quiero mencionar en esta exposición otra problemática que también abarcan los tipos de sistemas de pensión y jubilación, y esta es la problemática de la desigualdad de género. Cuando hablamos de desigualdad de género, hablamos de que esta está estrechamente relacionada con los sistemas de jubilación y pensión también, ¿verdad? Que estamos mencionando, ya que las brechas existenciales en el mercado laboral entre hombres y mujeres y los ingresos y las responsabilidades familiares afectan directamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque hay muchas causas, efectos y, soluciones que les voy a mencionar a continuación. Pero también es importante saber que las mujeres, para acumular ahorros, no tienen esa posibilidad de acumular ahorro para su retiro. Y les mencionaré algunas causas de por qué la desigualdad de género es una problemática. Y pues la primera es la brecha salarial de género. Las mujeres suelen ganar menos que los hombres por el mismo trabajo o en menos roles remunerados. Que es decir, la desigualdad salarial, y esto impide que las personas o las mujeres y hombres tengan aportaciones en el sistema de pensiones. También el trabajo no remunerado. Cuando hablamos de trabajo no remunerado, son trabajos que no están fiscalizados o no son legalmente. Y muchas mujeres dedican gran parte de su tiempo a tareas del hogar y cuidados de familiares, lo que reduce su participación en empleos formales. Porque normalmente las mujeres tienen trabajos como ser nana, ama de casa, servidumbre, etc. También tenemos la desigualdad en oportunidades laborales, que es acceso ilimitado o limitado a posiciones de liderazgo o empleo formal, con beneficios como pensiones. O sea, tenemos menos oportunidades de ser pensionadas porque no tenemos beneficios o acceso a trabajos pensionados. Mayor esperanza de vida, pues las mujeres viven más años, lo que significa que necesitan ahorros de pensiones más duraderos, pero a menudo acumulan menos. ¿Por qué? Porque no tienen un trabajo que las pensione o un trabajo que les permita jubilarse y tener pensión. Hablamos de los efectos. El primer efecto que tenemos es las pensiones insuficientes. Las mujeres tienden a recibir pensiones más bajas, lo que aumenta el riesgo de pobreza en la vejez. También tenemos la desigualdad acumulada, que dice que las disparidades de género en el mercado laboral se reflejan en los sistemas de jubilación, es decir, perpetuando la desigualdad de género.
económica también, no solo desigualdad de género, sino que también la desigualdad económica, porque vemos que hay hombres que tienen suficiente tiempo para ahorrar y retirarse, mientras que mujeres no tienen el fondo suficiente para hacer lo que anteriormente mencioné. Dependencia económica, tercer punto, que es muchas mujeres mayores de edad dependen de familiares o del Estado para cubrir sus necesidades básicas. Este es un efecto que causa la desigualdad económica. Pero así como tenemos efectos y causas, también tenemos soluciones. Y la primera solución es la reforma en los sistemas de pensiones, que es implementar mecanismos como créditos de pensiones para quienes asuman roles de cuidado no remunerados. ¿A qué me refiero con esto? A personas que trabajen en su hogar y no cuidan a su familia y por hacer eso no tengan una paga específica. También tenemos la promoción de igualdad salarial, que es fomentar políticas que eliminen la brecha salarial entre hombres y mujeres, así como también incentivos para el ahorro, que es nuestro tercer punto, que es crear programas para que programas específicos en sí, para alentar a las mujeres a que ahorren, para que tengan una jubilación digna y que tengan un fondo de pensión que les permita a ellas seguir manteniéndose después de su jornada de labor. Como tercer punto o cuarto punto, tenemos la conciliación trabajo-familia, que es diseñar políticas laborales que permitan a las mujeres trabajar y cuidar a sus familias como licencias de maternidad y paternidad, que también este es un tema muy extenso, debido a que también hay hombres que no cuentan con ese derecho de tener licencias de paternidad debido a temas relacionados con cada país. Y tenemos a los países afectados, que este problema es global, pero se observa como mayor intensidad en países con sistemas de pensiones contributivos y mercados laborales desiguales. A continuación mencionaré algunos países y nos vamos a Latinoamérica, que hay en países como Brasil, México y Argentina, las mujeres suelen trabajar en empleos informales, sin acceso a sistemas de pensiones, como lo mencionaba anteriormente, servidumbre, niñeras, etcétera. Limpieza, la limpieza sí remunerada, pero en algunos países que no lo remuneran, como lo mencioné anteriormente. En Europa, aunque sistemas de bienestar más desarrollados como países como Alemania y España enfrentan brechas de género en pensiones debido a la desigualdad salarial. Los hombres y mujeres pueden trabajar en la misma situación, pero siempre está la brecha salarial de que hombres ganan más que mujeres. En continente africano y asiático, muchas mujeres no participan plenamente en el mercado laboral formal, lo que agrava la exclusión de los sistemas de pensiones. En decir de que como no tienen las mismas oportunidades de funcionar, el sistema no las protege en lo que es. En resumen, para finalizar el tema, la desigualdad de género es fundamental para garantizar la equidad en los sistemas de jubilación y pensiones. Las soluciones requieren tanto cambios estructurales en las políticas públicas como cultural hacia la igualdad. Puedo decir que con esto concluyo y dejo a mi contracompañera con lo que sigue. Gracias. Buenos días, mi nombre es Jonathan Díaz y hoy quiero hablarles sobre un tema que nos afecta a todos, directa o indirectamente: el desempleo y la precariedad laboral y cómo estas problemáticas están moldeando el futuro de las jubilaciones y pensiones a nivel mundial. La transformación del mercado laboral, impulsada por la globalización, la tecnología y los cambios demográficos, ha generado una gran incertidumbre económica para los trabajadores que construyen un futuro digno, especialmente en términos de pensiones y jubilaciones. Entender esta relación no solo nos ayuda a estar mejor informados, sino también a identificar las necesarias para garantizar un retiro digno para todos. El desempleo se refiere a la falta de acceso a un trabajo remunerado, mientras que la precariedad laboral engloba condiciones de empleo inestables, salarios bajos y falta de acceso a derechos laborales básicos, como seguridad social. A nivel mundial, más de 200 millones de personas están desempleadas, según la Organización Internacional del Trabajo. La mitad de los trabajadores globales están en empleos informales, lo que significa que no tienen acceso a sistemas de pensiones. El auge de la economía, como Uber o los servicios de entrega, ofrece flexibilidad, pero también implica bajos ingresos y falta de aportes anticipables. En países en desarrollo, los salarios mínimos no cubren la necesidad básica, mucho menos el ahorro para una jubilación.
El desempleo prolongado y los trabajos precarios reducen la contribución a los sistemas de pensiones, lo que disminuye significativamente los ahorros para el retiro. En muchos países, las pensiones públicas dependen de los aportes de los trabajadores actuales. Si hay menos empleo formal, el sistema se vuelve insostenible. En lugares como Europa y Japón, el envejecimiento poblacional agrava esta crisis, pues hay menos jóvenes para financiar las pensiones de los jubilados. Casos específicos como en Latinoamérica, sistemas de pensiones privatizados, como en Chile, han dejado a muchos jubilados con ingresos insuficientes. Por otro lado, en Estados Unidos, el sistema de seguridad social enfrenta problemas de financiación a largo plazo. En África y Asia, una gran proporción de la población no tiene acceso a sistemas formales de pensiones. Promover políticas que incentivan la formalización del empleo, como subsidios a empresas que regularicen trabajadores o inversiones en sectores productivos, también las reformas a los sistemas de pensiones, implementar modelos mixtos que combinen pensiones públicas y privadas y ahorros individuales, enfocarse en garantizar una pensión mínima para todos, financiada por impuestos progresivos, una educación financiera para fomentar la cultura del ahorro desde edades tempranas y ofrecer herramientas para planificar un retiro digno, iniciativas internacionales, la cooperación entre países apoyados por organismos como la ONU y la OIT puede ayudar a diseñar políticas globales más equitativas. Recordemos que el futuro de las jubilaciones y pensiones depende de las decisiones que tomemos hoy. Si no abordamos el desempleo y la precariedad laboral, millones de personas enfrentarán un retiro lleno de incertidumbre. Es momento de exigir políticas laborales y provisionales justas, apoyar iniciativas de empleo formal y educarnos sobre la importancia de planificar nuestro futuro. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a responder cualquier pregunta y profundizar en cualquier aspecto que deseen. Hola a todos nuevamente. Hoy quiero hablarles sobre un tema que tarde o temprano nos toca a todos: las pensiones. Las pensiones son como un seguro para nuestro futuro, un respaldo económico que recibimos cuando dejamos de trabajar. Pero ¿sabían que no todos? Los países manejan las pensiones de la misma manera. Hay diferentes sistemas, cada uno con sus ventajas y desafíos. Así que vamos a explorar cuáles son esos modelos y cómo funcionan, los beneficios y las definiciones. En primer lugar, tenemos el sistema de reparto. Esto es bastante común en países como Alemania o Francia. Básicamente, los trabajadores actuales contribuyen para pagar las pensiones de los jubilados actuales. El Estado garantiza una pensión fija que se calcula según tus años trabajados y tu salario. Pero tiene un problema. Depende de que haya suficientes jóvenes trabajando. Si la población envejece o hay mucho desempleo, el sistema se complica porque no hay suficientes aportes. El segundo modelo es el de capitalización individual o de contribución definida. Aquí cada trabajador tiene su propia cuenta, donde va ahorrando para su retiro. Este modelo es popular en países como Chile o México. El dinero de estas cuentas se invierte y lo que recibes al final depende de cuánto ahorraste y cómo le fue a esas inversiones. Es sostenible porque no depende de otras personas, pero también es más riesgoso. Si las inversiones van mal, tu pensión puede ser menor. Tenemos también el sistema mixto, el cual combina lo mejor de las dos anteriores. Por un lado, tienes una pensión básica garantizada por el Estado, como en el sistema de reparto, y por otro lado, puedes complementar esa pensión con tus propios ahorros. Como en el sistema de países como en Suecia y Japón, utilizan este modelo. Es más equilibrado porque diversifica los riesgos, pero su implementación puede ser complicada y requiere buenos controles. Y por último, tenemos el sistema universal, que es el más inclusivo de todos. En este modelo, todos los ciudadanos reciben una pensión básica sin importar si trabajaron o no. Se financia como los impuestos que pagamos todos, con los impuestos que pagamos todos. Esto es ideal para reducir la pobreza en la vejez, pero claro, requiere que el país tenga una buena capacidad fiscal. Ejemplo de esto lo vemos en Dinamarca o en Nueva Zelanda. Entonces, si comparamos el sistema de reparto, es estable para los jubilados, pero vulnerable a los cambios demográficos. La capitalización es más sostenible para el sistema, pero depende mucho de los mercados. El mixto busca equilibrio, pero es complejo de gestionar. Y el universal garantiza la equidad, aunque dependa de la economía del país. Como ven, no existe un sistema perfecto. Cada modelo tiene sus pros y sus contras, y lo que funciona en un país puede no funcionar en otro. Pero lo importante es que todos los sistemas evolucionan para garantizar algo básico, un retiro digno para todos.
Así que la próxima vez que escuchemos hablar sobre reformas de pensiones, recordemos, no es solo un tema técnico, es algo que define cómo viviremos en el futuro. Espero que hayan quedado claras el tema y agradezco su atención. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca del funcionamiento del sistema de pensiones y jubilaciones. Y como es a nivel global, vamos a poner de ejemplo a España, que es uno de los países que me llama mucho la atención. Se supone que a lo largo de la vida uno tiene que trabajar, ¿no? Pues del sueldo o salario que uno trabaja, se quitan todos los meses un porcentaje de dinero para que en un futuro, cuando uno se haga mayor y no tenga de qué trabajar, pues el gobierno se lo devuelve y así tiene un sueldo y uno no se muere de hambre. La verdad es que es bastante bueno. Pero no crean de que sus impuestos lo están esperando en un futuro en una caja mágica con su nombre, sino que automáticamente se le da a alguien que ya está jubilado. Esto funciona si el sistema tiene a muchos jóvenes pagando y pocos jubilados cobrando desde ahí arriba. Pues bien, siempre esto ha ido bastante bien hasta que en la pasada posguerra tuvo una explosión demográfica. Hubo una gente nacida en el 57 y en el 77 que se llamaba generación Baby Boom. Toda esta manada se puso a trabajar y como eran tantos, pues pagaban sin problemas las pensiones de sus padres. Y lo que pasa es de que los del Baby Boom no han tenido muchos hijos como se esperaba. Y nietos pues ya ni les cuento. En otras palabras, las pirámides, el triángulo, se ha ido dando vuelta poco a poco. Y los diferentes gobiernos se han dado cuenta de esto. Esto quiere decir de que en el año 2000 se creó la famosa hucha de las pensiones. Y más que todo la hucha de las pensiones no es otra cosa que un fondo en donde el Estado debía ir guardando dinero cada año para que cuando la generación de Baby Boom se jubilase, pues pudiesen cobrar sus pensiones. Los primeros años se metió dinero bastante fresco hasta que llega la crisis y los políticos deciden que ese dinero también sirve para pagar desempleo. De los 66.000 millones que habían dentro de la hucha en apenas 8 años, la vaciaron a saco. Hasta los 5.000 que hay ahora, que eso es prácticamente nada. Para que se hagan una idea, el Estado paga 12.600 millones y subiendo cada año. Han ido pasando y la generación del Baby Boom ya está por jubilarse. Por lo que el Estado, para alimentar a esas jubilaciones, no le queda más remedio que, ¿qué creen ustedes? Endeudarse. Pero endeudarse en serio, al máximo. O sea, España, la deuda de España por los 1.500 billones de euros, obviamente que este dinero que le prestan a España se tendrá que devolver en un futuro. Y como nos dice la ley, que el valor del dinero, ¿cuál es? Son los intereses. Entonces, España va a tener que devolver ese dinero con intereses. Esto quiere decir que para España es pan para hoy y hambre para mañana. Esto se complica más que la masa de jubilados porque ya casi es el 20% de la población. Esta es la complicación. Y esos son muchos votos, así que los políticos, con tal de estar 4 años más cobrando en el Congreso, pues no paran de negar la mayor y agrandan el problema. Pero a ellos les da igual, ya que tienen un fondo de pensiones privado y ellos saben que antes que exploten, antes que cuando exploten, todo no les va a afectar a ellos. O sea, cuando explote todo no les va a afectar a ellos. Y ojo con esto, porque tener una población tan mayor repercute en que cada vez la sanidad se verá más tensionada, habrá más cola en los hospitales, más gasto en medicamentos. Y no me quiero imaginar dentro de unos años. Un dato importante es que los jubilados españoles cobran una de las pensiones más altas en el mundo, que al 90% de ellos tienen una vivienda en propiedad, por lo que no tienen que estar pagando alquiler, y el 60% de ellos poseen una casa, más que eso le podría generar ingresos. Y claro que todo este esfuerzo fiscal para el tema de las pensiones, lo que más lo están pagando son los jóvenes, y pues que están viendo cómo sus salarios son menores que las de un pensionado. El 80% de lo que cobraba cuando trabajaba, 80 o 90% es lo que cobra un pensionado cuando trabajaba. O sea que se están hipotecando un poco el futuro de los jóvenes. Así que ahora mismo
Las únicas soluciones de emergencia que quedan para salvar las pensiones públicas pasan por subir los impuestos. También está la opción de bajar las pensiones, y el 14% de los españoles se va a pagar más de 9 millones de pensionistas. También se puede subir la jubilación, que está haciendo, que eso es lo que están haciendo muchos países, que por ahora están en los varones. La jubilación está como en los 65 años y 8 meses, y seguramente esto va a ir aumentando poco a poco porque las partidas cada vez duran más. Y por último tenemos lo que es reducir los gastos del sector público, que aquí tocaría a los funcionarios. Pero claro, allá no se puede porque aquí son un montón de personas y nadie quiere perder votos. España, yo siento que España en un momento antes del 2050 posiblemente podría colapsar, ya que no se está manejando bien el sistema de las pensiones y las jubilaciones. Básicamente están hipotecando lo que es el sueldo de los jóvenes, y la fortuna es de que los mayores pues están ganando el 90%, 80 o 90% de lo que ganaban cuando estaban trabajando, y el 60% de estos señores, de estas personas mayores de 65 años para arriba, pues ellos tienen una segunda casa que bien pueden alquilar, y eso les puede estar generando ingresos. Es decir, que mientras el tiempo va pasando y la población se va envejeciendo, eso es un problema, porque ya no hay tantos jóvenes que estén cotizando, y cada vez hay más jubilados a los cuales pagar sus pensiones, y si no hay dinero hay que endeudarse, y endeudarse requiere estar pagando intereses altos, y cada vez se va a estar endeudando más, y esto va a ir empeorando, esto va a ir colapsando. Entonces las soluciones son estas: subir los impuestos, bajar las pensiones, y pues nada. En conclusión, podemos decir que en el mercado laboral actual, caracterizado por la informalidad, la falta de empleo estable y la precariedad en las condiciones de trabajo, contribuye directamente a la exclusión de millones de personas en el sistema de pensiones contributivo. Esto genera una población adulta sin ingresos suficientes y acceso limitado de salud, de calidad, perpetuo para los ciclos de la pobreza y la vejez. Por otro lado, los bajos niveles de cotización también disminuyen los recursos disponibles para financiar pensiones, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, especialmente en esquemas de reparto, donde las contribuciones actuales financian a los jubilados. También los desastres naturales y la degradación ambiental derivadas del cambio climático pueden destruir fuentes de empleo, especialmente en sectores como la agricultura, por ejemplo. Limita la capacidad de los trabajadores para la crisis económica y desigualdad de género. Afectan la sostenibilidad y la equidad de los sistemas de pensiones. Factores también como el envejecimiento en la población, la precariedad laboral, las brechas salariales limitan los recursos y beneficios agravados de pobreza en la vejez, especialmente en las mujeres. Las soluciones incluyen reformas estructurales, incentivos para el ahorro, políticas de igualdad salarial y el apoyo a roles a ciudadanos remunerados. Garantizar sistemas de pensiones requiere combinar estrategias económicas con un enfoque de justicia. Pues por otro lado, ¿verdad? El sistema de pensiones hace referencia en 3 términos y se pueden destacar en los siguientes. Uno sería, por ejemplo, el envejecimiento poblacional. En muchas regiones el aumento de la esperanza de vida y la disminución de tasas de natalidad ha aumentado, llevando un envejecimiento poblacional acelerado. Esto pone una presión considerable sobre los sistemas de pensiones, especialmente en el reparto en las contribuciones a los trabajadores actuales que financian los jubilados. Por otro, también podría ser la insuficiencia de los sistemas actuales. En numerosos países las pensiones públicas son insuficientes para garantizar una vida digna en la vejez. Esto acentúa en economías emergentes y sistemas con baja cobertura formal.
Y el otro sería la desigualdad en el acceso. Existen grandes disparidades en el acceso y la suficiencia entre las pensiones, regiones, géneros y niveles socioeconómicos. Las mujeres y los trabajadores informales suelen estar más desprotegidos. Y esta ha sido pues una conclusión, ¿verdad?, sobre las pensiones y jubilaciones a nivel global. Muchas gracias. En la siguiente presentación hablaremos acerca de las pensiones y jubilaciones en el ámbito nacional, las cuales suelen hacer referencia a los sistemas de seguridad social establecidos por los gobiernos para asegurar que los trabajadores reciban un ingreso al momento de su retiro, ya sea por vejez, invalidez o fallecimiento. Es por ello que en el caso de Honduras esto implica no solo expandir la cobertura para los trabajadores informales, sino también para mejorar la transparencia de gestión de los fondos, garantizar también la sostenibilidad a largo plazo y promover la equidad de género. A continuación, nuestro compañero Rick Sardón, Lizzy Quintero y Arlet Ramos nos hablarán más detalladamente acerca de lo que son las pensiones y jubilaciones a nivel nacional. Buen día, a continuación tenemos el desarrollo de los objetivos del sistema de jubilaciones y pensiones a nivel nacional, el cual consta de un objetivo general y 3 objetivos específicos, los cuales estaré mencionando a continuación. Como objetivo general tenemos identificar los principales problemas relacionados con el mercado laboral y su impacto en las personas adultas mayores en Honduras, incluyendo la falta de pensión, jubilación contributiva, la desigualdad y escasez en los sistemas de pensiones, el acceso limitado al servicio de salud de calidad y la ausencia de políticas activas y efectivas para la prevención de enfermedades y el desarrollo social. Asimismo, analizar las causas que generan esta problemática, así como los efectos de la disminución de ingresos al final de la vida productiva para proponer alternativas viables de solución que permitan mejorar las condiciones de vida de este sector poblacional a nivel nacional. Como objetivo específico tenemos diagnosticar la situación del mercado laboral en Honduras en relación con las personas adultas mayores, analizando los factores como la falta de acceso de pensiones contributivas y la alta informalidad laboral y la desigualdad en los sistemas de seguridad social. Como segundo objetivo específico tenemos investigar las causas estructurales y sociales que contribuyen a la escasez de pensiones, la limitada cobertura de los sistemas de salud y la ausencia de políticas viables, efectivas de desarrollo social y prevención de enfermedades en este grupo poblacional. Como tercer y último objetivo tenemos diseñar propuestas de solución que incluyan la ampliación de cobertura de pensiones, el fortalecimiento de acceso a servicios de salud de calidad y la implementación de políticas inclusivas para garantizar la protección y el bienestar de las personas adultas mayores en Honduras. Buenas noches, mi nombre es Arlet Ramos y a continuación les voy a enumerar los principales problemas relacionados con el mercado laboral. Número 1, la falta de acceso a pensiones contributivas. Número 2, la informalidad laboral. Número 3, la desigualdad en los sistemas de seguridad social. Y número 4, las barreras para acceder a los servicios de salud de calidad que genera la problemática anterior. Número 1, alta informabilidad laboral. Aproximadamente el 70% de la población económicamente activa trabaja en empleos informales, lo que limita su acceso a sistemas de seguridad social y pensiones contributivas. ¿Qué son las pensiones contributivas? Pues de manera fácil, son los pagos que recibimos las personas cuando nos jubilamos o no podemos seguir trabajando por una incapacidad o ya cumplimos el requisito de haber trabajado y cotizado durante cierto tiempo en el sistema de seguridad social. Otro es la falta de regulación y fiscalización en el mercado laboral que perpetúa esta ecuación. Número 2, la desigualdad estructural o las brechas de género en el acceso al mercado laboral formal, donde las mujeres suelen presentar mayores obstáculos
para cotizar en el sistema de pensiones, debido a trabajos temporales, no remunerados o de cuidado. De cada 5 puestos de trabajo creados para mujeres, 4 se encuentran en la economía informal. Número 3. La economía insuficiente del sistema de seguridad social. Solo una fracción de los trabajadores hondureños está afiliado a un sistema de pensiones contributivas, y aquellos que lo están a menudo tienen periodos de cotización incompletos. Número 4. La falta de sostenibilidad del sistema. Los sistemas de pensiones en Honduras suelen operar con déficit financiero debido al envejecimiento de la población, la relación desfavorable entre cotizantes y beneficiarios y una administración ineficiente. Número 5. La desconfianza institucional o la percepción de corrupción, ineficiencia y mal manejo de fondos públicos. Desincentiva la participación de los trabajadores en los esquemas de pensiones. Número 6. La carencia de políticas públicas integrales o falta de programas efectivos que fomentan el empleo formal, que aseguran la ampliación de la cobertura de pensiones y promuevan la protección social para personas de ingresos bajos. Efectos de la falta de pensiones contributivas. Número 1. La pobreza en la vejez, pues muchas personas terminan dependiendo económicamente de sus familiares o recurren a empleos precarios para subsistir. Número 2. La desigualdad social, pues se profundizan las brechas entre aquellos que logran una pensión contributiva y los que no tienen acceso. Número 3. El deterioro de la salud físico-mental. La falta de ingresos afecta la capacidad de los adultos mayores para cubrir necesidades básicas, incluidas las relacionadas con su salud. Esta es de solución que nosotros como grupo vemos viable para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en Honduras. Número 1. Ampliar la cobertura del sistema de pensiones o diseñar esquemas de pensiones no contributivas financiados por el Estado para garantizar un ingreso básico a los adultos mayores sin acceso a pensiones contributivas. Reformar los sistemas contributivos existentes para incluir a trabajadores con periodos de cotización incompletos. Número 2. Fomentar el empleo formal o crear incentivos fiscales para las empresas que formalicen a sus trabajadores, promoviendo políticas que reduzcan la informalidad, como el acceso a créditos para pequeños empresarios a cambio de su afiliación al sistema de seguridad social. Número 3. Fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema o implementar una reforma que combine aportaciones individuales y estatales para los empleados para garantizar la solvencia del sistema, también mejorando la gestión de los fondos de pensiones mediante transparencia y auditorías regulares. Número 4. Incorporar programas de educación financiera o capacitar a los trabajadores sobre la importancia de ahorrar para la vejez y participar en los sistemas de seguridad social. Número 5. Asegurar el acceso a servicios de salud de calidad o establecer programas de atención médica gratuita y subsidiada para adultos mayores, complementando la protección que ofrecen los sistemas de pensión. Buen día, licenciada, compañeros. Mi nombre es Rixi Ardón, continuando con el desarrollo de esta exposición, como es un tema tan importante, la problemática de jubilaciones y pensiones, en este caso en Honduras, donde actualmente el sistema se caracteriza por una baja cobertura, donde gran parte de la población no tienen acceso a un sistema de pensiones. Esto significa el 75% del área rural. Podemos ver que el envejecimiento de la población presiona lo que son los fondos de pensiones, aumenta, mientras que la población cotizante no es la misma, no crece al mismo ritmo. La baja cotización impacta negativamente en el sistema de pensiones en Honduras en puntos claves, como ser el déficit financiero, la falta suficiente de aportes para cubrir las pensiones actuales, lo que obliga al Estado a intervenir aumentando la presión fiscal. ¿Qué significa la presión fiscal? La presión fiscal es cuando el gobierno, al ver la falta de cotizantes, que los fondos son insuficientes para mantener este tipo de pensiones, entonces actúa subiendo los impuestos, subiendo la canasta básica, incluso en la aportación que se hace mensual, los cotizantes de los sistemas. Por ejemplo, el año pasado la cotización en el Seguro Social estaba en 366
366 lempiras. Debido a la baja cotización, el Estado tuvo que implementar un aumento donde actualmente la mensualidad del Seguro Social para las personas que cotizan está en 561. Entonces esta es una presión fiscal que el gobierno implementa al ver tan poca cotización. Otro punto que afecta el fondo de pensiones es la poca inversión en el país. Al no haber una inversión continua o que vaya en alce la inversión, esto viene a afectar los fondos de pensiones porque significa que hay menos cotizantes y, y menos impuestos, menos empresas, menos inversores pagando impuestos, lo que alimenta el ahorro nacional, que el ahorro nacional se alimenta, ¿verdad?, de los impuestos y las cotizaciones que hacen los empleados. Entonces, al haber una baja inversión, también esto viene a generar un problema en el fondo de pensiones. Otro punto que afecta bastante el ahorro de pensiones es la alta informalidad laboral. ¿A qué se refiere esto? Hay tantas modalidades ahora de trabajo, como ser los trabajos de medio tiempo, los contratos temporales, que dentro de los contratos temporales, pues las personas no cotizan el seguro social, ya que al ser temporales, pues solamente es por 2 meses y es como un periodo de prueba que las empresas implementan de modo para no pagarle a los empleados sus beneficios, y dentro de los beneficios está el ahorro del fondo de pensiones. Entonces el trabajo informal, esto viene a impactar negativamente a lo que es el sistema nacional de jubilación. La baja educación financiera es otro punto en donde muchos trabajadores no comprenden la importancia de cómo funcionan los fondos y la importancia de ahorrar para el retiro. Esto traduce una falta de planificación a largo plazo, la baja afiliación voluntaria a los sistemas de pensiones. A menudo las personas no ven el valor inmediato, tienen un bajo salario, entonces prefieren cubrir sus necesidades diarias sin pensar en el futuro, en su retiro, en su vejez. Generalmente, más de alguno hemos escuchado donde los ancianos dicen: para eso tengo hijos que me mantengan, porque son parte de la población que no se preparó para un retiro económicamente. Mientras los empleados del sector formal tienen mayor acceso a pensiones, los trabajadores informales, como los que mencionaba anteriormente, y los del área rurales quedan fuera de este sistema. El área rural es otro punto bien importante. Los empleados del área rural, porque ellos se dedican a la ganadería, a la agricultura, y son personas emprendedores independientes, los cuales ellos no cotizan el seguro social. Entonces, gran parte de la población se dedican a este rubro. Según las estadísticas, el 75% se dedican a este rubro de lo que es la agricultura. Entonces ellos, al ser independientes, ellos solamente producen, pero no están afiliados a ningún tipo de programa de jubilación y de pensiones. Muchas veces una problemática que se mantiene también para que las personas no coticen este tipo de fondos es la desconfianza hacia los sistemas de pensiones. La percepción negativa sobre los fondos de pensiones representa otro obstáculo. Los casos de corrupción, la transparencia, la falta de transparencia y la baja rentabilidad. Las personas poco confían, ¿verdad?, en un fondo de pensiones, porque pues hay muchas aseguradoras de que ofrecen sus servicios, pero no dan una garantía. Las personas no se sienten seguras de querer aportar, de querer guardar su dinero, de invertir, porque esta es una inversión, ¿verdad? Recordemos. Entonces, la desconfianza de las personas es otra problemática que pudimos identificar en este tipo de pensiones.
De acuerdo a las problemáticas que pudimos identificar en la investigación, también tenemos lo que son las posibles soluciones, ¿verdad? Para que el sistema de jubilaciones y pensiones mejore en Honduras. Por ejemplo, mejorar las condiciones de trabajo a través de la lucha contra el desempleo, que todas las personas tengan un empleo digno, una cotización, que sean educados en esta área, donde ellos puedan comprender la importancia de un ahorro, de una aportación, de una cotización para su retiro, para que cuando ellos cumplan los requisitos de su vejez, de los años y la cantidad de cotizaciones que deben tener, pues ellos estén preparados para tener un retiro tranquilo, sin preocupaciones, una vejez digna. Otra solución que pudimos identificar es el diálogo social. Según la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, el diálogo social pues es parte bien importante, donde comprende todo tipo de negociaciones entre representantes del gobierno, los empleados, los empleadores, sobre temas de interés común relativos a las políticas económicas y sociales, reformas que promueven la formalización laboral y sistemas mixtos. Los sistemas mixtos significa que el gobierno cubre una parte de este tipo de fondos y la población cubre otra. Entonces esa sería una posible solución para que el empleado no tenga ese tipo de problemáticas. Otra posible solución sería las reformas que puedan implementar para mejorar la educación de los beneficios, que las personas conozcan, se eduquen financieramente, ¿verdad?, sobre este tema y voluntariamente quieran hacer sus aportaciones. Reformar el fondo del sistema de pensiones nacional, reducir la desigualdad y la pobreza en la tercera edad, fomentar la renta vitalicia, es la fase de pago de las prestaciones para protegerse de los riesgos de longevidad. Esta sería otra posible solución. Reducir la tasa de reemplazo del plan público. ¿Qué quiere decir esto? Las personas a la hora de retirarse no se retiran con una mensualidad igual al salario que están adquiriendo, sino que es un porcentaje que entre más veces lo van reduciendo. O sea, es como que es menos lo que van ganando. Entonces fomentar esa parte, ¿verdad?, de reducir esa tasa de interés. Igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Esas serían parte de las soluciones en el sistema de jubilaciones y pensiones en Honduras. Mi nombre es Lizzy Quintero y yo le voy a hablar sobre los obstáculos legales, económicos y administrativos que dificultan la incorporación de los colaboradores en los esquemas tanto de jubilación como pensión en Honduras. En los obstáculos legales podemos encontrar que hay un bajo nivel de cobertura, y esto debido a que muchos colaboradores informales no están obligados a contribuir a estos fondos, lo que limita pues su acceso a los beneficios tanto de jubilación como pensión. También podemos encontrar lo que es la burocracia, que debido a esto pues los procesos en los esquemas tanto de jubilación como pensión pueden ser un poco complicados y desalentadores para los colaboradores, debido a que uno de los requisitos para aplicar a estos fondos es que las mujeres tienen que tener más o haber cumplido 60 años y los hombres haber cumplido 65 años. También tienen que tener 180 cotizaciones como mínimo en el régimen tanto de invalidez, vejez y muerte, y el no estar ya laborando para ninguna empresa. En los obstáculos económicos podemos encontrar que debido a los bajos salarios, los colaboradores tanto de ingresos bajos no cuentan con la capacidad económica para cubrir un fondo de jubilación y de pensión. Y también pues entra lo que es la inestabilidad laboral,
debido que a la alta tasa de desempleo y la informalidad laboral pues afecta la capacidad de los colaboradores para pues hacer aportes consecutivos a estos fondos. Si bien es cierto, la mayoría de los colaboradores pues trabaja en empresas informales donde no les brindan estos conocimientos para poder entrar en estos fondos, y pues se quedan sin el acceso a estos temas de jubilación y pensión en Honduras. En los obstáculos pues administrativos podemos encontrar lo que es la falta de información, ya que muchos colaboradores no están informados de cómo funcionan tanto los esquemas de jubilación como pensión y los beneficios que ésta trae. La capacitación insuficiente también de las instituciones encargadas de administrar los fondos de jubilación y pensión pues carecen tanto de recursos y de capacitación adecuada para gestionar pues lo que es eficientemente. La desconfianza en el sistema también es un obstáculo, porque la percepción de que los fondos de pensiones no sean seguros pueden desincentivar a los colaboradores y a participar pues de los mismos. En Honduras pues contamos con varios sistemas de pensiones y de jubilaciones, y entre ellos están lo que es el Instituto de Jubilación y Pensión de los empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo, que es INJUPEN, el Instituto de Previsión Militar IPM, el Instituto Nacional de Previsión y del Magisterio INPREMA, el Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, INPREUNA. Es de suma importancia el tomar conciencia y responsabilidad para poder fortalecer estos fondos, de modo a que al llegar a la edad máxima pues disponer de un monto sólido que permita pues mantener el estilo de vida adecuado, porque si bien es cierto se maneja no con tanta exactitud, pero más de 500,000 personas hondureñas mayores de edad no cuentan con ningún tipo de cobertura, lo que agrava pues más sus precarias condiciones de vida. El desafío de estas instituciones pues es elevar la calidad del empleo, el reducir los niveles de subempleo, la pobreza, las desigualdades, así pues como la promoción del trabajo decente, porque en su mayoría pues trabajan en empleos informales que no cuentan con tal vez la información adecuada. Sabemos que en Honduras no tenemos o no contamos con una educación financiera donde se nos explique cuándo y cómo debemos comenzar los trámites de jubilación. Entonces este es un reto para las instituciones que brindan estos tipos de fondos, y sabemos que hoy en día podemos encontrar lo que es asesoramiento para que muchos colaboradores pues puedan comenzar a aplicar y poder tener en un futuro su fondo, y no preocuparse por si tiene que seguir trabajando o si no, porque si bien es cierto en Honduras la mayoría de personas de 65 años en adelante podemos ver que aún laboran en algunas empresas para pues tener que vivir día a día. Entonces ellos se ven obligados a seguir laborando, y en otros casos muchas personas las vamos a ver en las calles pidiendo para tener que comer día a día. Entonces esto también afectó en un pasado el no tener esta información adecuada, el no contar con instituciones que se tomaran el trabajo para informar en cada empresa que no labora pues que no labora formalmente. Entonces pues estos serían uno de los obstáculos
tanto legales, económicos y administrativos que enfrenta Honduras en la actualidad, y también la falta de actualización en los sistemas pues no refleja lo que es la realidad económica y social del país. Todo esto pues de mi parte sería esto. En conclusión, podemos decir que el análisis de los problemas en el mercado laboral y su impacto en las personas adultas mayores en Honduras revela una situación crítica caracterizada por informalidad laboral, el acceso limitado a pensiones contributivas, la desigualdad en los sistemas de seguridad social, la precariedad en servicios de salud. Estos factores, junto a la falta de políticas públicas efectivas, agravan la vulnerabilidad económica y social de este grupo poblacional. Las causas identificadas incluyen el empleo informal, las brechas de género, la baja cobertura de seguridad social y la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. Por otro lado, pues se resalta la necesidad de superar la desconfianza institucional en la ausencia de programas integrales para el bienestar de los adultos mayores. Ante este panorama, también resulta esencial promover políticas inclusivas que expandan la cobertura de pensiones, fortalezcan el empleo formal y que mejoren el acceso a servicios de salud, pues estas acciones garantizan mayor protección social para adultos mayores y contribuirían al desarrollo de una sociedad más equitativa y solidaria en Honduras. Muchas gracias, esta ha sido nuestra presentación.